que intentan desmentir el video mío anterior. Los 3 puntos reafirmados por historiadores y escépticos que afirman que mi video anterior no vale para nada, que es total información chatarra. Un conspirador, un saboteador en el Titanic tendría sentido hundir el barco en el cual yo estoy. Investiguemos más los hechos, porque si algo bueno tiene el Titanic es que ha sido documentado hasta la médula. Hola, bienvenido al primer canal del misterio de Cuba. Esta es la segunda parte del video de la trilogía del Titanic. Acá les voy a dejar el primero. Bien, empecemos. El Titanic zarpa el 11 de abril, o mejor dicho, el Olympic. La famosa botella que se lanza de champaña contra el casco nunca se lanzó, y esto es de muy mal augurio. 3 días después, el 14 de abril de 1912, a las 11:40 p.m. sucede la gran desgracia. En este video veremos primero una serie de casualidades y pequeños misterios para entrar en contexto, para entrar en calor a lo que nos estamos refiriendo, y cerraremos con el punto de vista de los escépticos y de los historiadores que no están de acuerdo con la teoría que expuse aquí en el primer video. Analizaremos a fondo todo lo que ellos dicen, paso por paso, y yo les diré por qué no tienen razón, por qué es totalmente falso. Haremos un análisis entre nosotros y después en la caja de comentarios, pues que siga el debate allí, ¿no? Bien, el iceberg fue a las 11 de la noche divisado, el famoso iceberg fue divisado a simple vista, ya cuando estaba a unos pocos cientos de metros del barco. Pero ¿por qué fue a simple vista? Porque el que estaba a cargo, ya el capitán se había ido a dormir, el capitán Smith se había ido a dormir sobre las 10:30 a su camarote, y se había quedado un timonel de guardia inexperto, pero el timonel no encontró los anteojos, no los tenía ahí en el camarote. ¿Por qué? Sigamos. Recibieron 11 avisos de icebergs en la zona, y a las 11 fue el último aviso de iceberg en la zona que recibieron de un barco que tenían a solo 5 millas, llamado el California. Y a las 11, 3 veces 11, precisamente a las 11:40 es que se produce el choque con el famoso iceberg. Aquí la numerología no nos abandona. Lo de la radio y los mensajes, bueno, esto lo explicaré en el punto número 2 de los 3 grandes misterios del Titanic que ya está en proceso de producción, y les dejaré posteado después de este video. El punto número 2 se dedica exclusivamente al problema que hubo en la radio. Los otros 2 puntos, les adelanto, son un total misterio sobrenatural y está muy bien documentado, porque si algo tiene el Titanic es que estuvo muy bien documentado todo lo sucedido en él. Pero si tenían el California a solo 5 millas y tenían el Carpathia a 50 millas, ¿por qué el barco Titanic no tiró bengalas cuando estaba hundiéndose? Lo más probable es que no las tuviera, porque él lo que hace es a las 12 y pico de la noche tira unos cohetes, pero son unos cohetes blancos, y en la navegación son muy estrictos con los códigos. Las bengalas rojas son para una emergencia muy grande, pero por eso yo les digo, aquí hay una conspiración. No tenían bengalas rojas, obviamente no las tenían, y tiran cohetes blancos. Pero los cohetes blancos son de celebración. En California, ya les dije, a solo 5 millas, estaba ahí mismo. Ve los cohetes blancos y ponen en la bitácora, se tratará de una celebración, porque encima de eso eran las 12 y pico de la noche. Puede haber sido un cumpleaños, una víspera de cualquier cosa. Y ahora venimos a los 3 grandes puntos que intentan desmentir el video mío anterior. Los 3 puntos reafirmados por historiadores y escépticos que afirman que mi video anterior no vale para nada, que es total información chatarra. Y yo les diré por qué están equivocados. Incluso ustedes también me lo dirán en los comentarios. Número 1. Recuerden que el Titanic sí estaba asegurado por $5 millones, y el BTT con el Olympic no estaba asegurado. Todo está explicado en este video anterior mío. Dicen 5 millones era muy poco para recuperar los $7.500.000
que costó el Titanic real, o sea, la construcción del Titanic real. No estoy de acuerdo, porque realmente el que costó $7.500.000 estaba a salvo en el puerto, totalmente nuevo, y de hecho fue explotado tanto que ya en el 1935 pues se desguazó, terminó su vida útil, pero le sacaron bastante. Y tampoco estoy de acuerdo porque 5 millones no solo que es bastante dinero, sino que paga las reparaciones del Olympic y sobra. Vamos al punto número 2. Dice, la cafetería era diferente al resto, o sea, tenía una cafetería diferente al Olympic y un restaurante a la carta había sido ampliado. Y digo yo, ¿acaso una cafetería, un restaurante, de todas las cafeterías y restaurantes, recuerda que este barco está dividido por clases sociales, ¿acaso no es fácil modificar una cafetería? ¿Acaso no es fácil modificar un restaurante? No me convence tampoco. Pero dime tú qué piensas de esto, qué te parece. El punto número 3, así más concreto que vi, el cual intenta desmentir por completo esta auténtica conspiración, dice lo siguiente: simplemente imposible hacer pasar un barco de un año de antigüedad por uno nuevo. Y yo me pregunto, estamos en 1912, el Olympic había sido el primer barco de esta Trinidad, que había sido votado en 1911, no 2021. La tecnología en ese tiempo iba un poco más despacio. Un año prácticamente no hacía diferencia alguna. Y continúa este artículo al cual estoy citando, señalando una serie de pequeñas diferencias en plural, pero no aclara cuáles son todas esas diferencias, salvo el restaurante y la que le diré a continuación. Placas de acero adicionales que se instalaron en las bancadas de los motores del Olympic, añadidas en 1911, y todavía estaban ahí en la inspección posterior de los años 20 y 30, cuando el Titanic fue investigado por la Junta de Comercio británica. No se encontraron tales placas. ¿Cómo pudieron investigar el Titanic si el Titanic no fue descubierto hasta la década de 1980? Y estamos hablando de que esta investigación tuvo lugar entre los 20 y los 30. Se vino a descubrir por un submarino a 3.800 metros en el medio del Atlántico, a 400 millas de Terranova, Canadá. ¿Cómo pudieron ver a esta profundidad la sala esta específicamente donde estaba el refuerzo de esta vía de acero? Simplemente no pudieron. Supongo, ya yo especulando, que haya sido por los planos que sí se conservan del Titanic, pero cambiar un plano es lo más fácil que hay. Incluso una viga se podría cambiar. Estamos hablando de un crimen de lesa humanidad. Una viga sí se cambia para no ser ajusticiado por esto. Créeme, no lo veo complicado tampoco. No lo veo consistente. Vamos a otro punto, porque yo analizo siempre lo mejor que puedo. Intento analizar las cosas sin ningún tipo de sesgo. ¿Tiene sentido hundirse? Pongamos, porque siempre hay que ponerse en lugar de las partes. Y yo me pongo en el lugar de un conspirador, un saboteador en el Titanic. ¿Tendría sentido hundir el barco en el cual yo estoy navegando, en el cual probablemente está hasta mi familia o seres queridos o amistades? ¿Tiene sentido esto? No tiene sentido, ¿verdad? ¿O sí? Investiguemos más los hechos, porque si algo bueno tiene el Titanic es que ha sido documentado hasta la médula. Vayamos con el asunto famosísimo de los barcos salvavidas. El Titanic tapó con 20 barcos salvavidas, pero deberían haber tenido 64. ¿Por qué no se agregaron los 64 barcos? Problema de estética. No se veían bien enganchados tantos barcos alrededor. Terrible. De hecho, porque ustedes me dirán, no, pero eso es ilegal. O sea, un barco tiene que zarpar con todos los barcos salvavidas posibles para recuperar a toda la tripulación. Y yo les diré, sí, esa regulación es internacional, efectivamente, pero fue hecha precisamente después de la gran tragedia del Titanic. De hecho, el Titanic zarpó con 4 barcos más de los que exigía en ese momento las regulaciones navieras,
que eran 16 para un barco de esta envergadura. Pero esto nos aleja de el gran sentido lógico universal de tiene sentido hundir el barco en el cual yo ando, en el cual yo estoy navegando. No, porque ahora volvemos a retomar el asunto. El primer barco salvavidas zarpó sobre las 12 de la noche. A las 12 de la noche, recuerden que el Titanic había dicho que era insumergible. Y está muy bien relatado cuando después que choca con el iceberg, la tripulación y los pasajeros empiezan a jugar con las bolas de hielo y nieve que quedaron en la cubierta del barco. Pero mientras esto estaba sucediendo, zarpa el primer barco salvavidas. ¿Y ustedes saben con cuántas personas zarpó el primero? Solamente 28. Estos barcos estaban diseñados para albergar 65 personas. Tenían una serie de comidas y víveres para sobrevivir varios días a la deriva. Solo 28 personas, y no encontré los nombres, parece que fue mucho pedir, pero igual los busqué, de las 28 personas que zarparon el primer barco. Yo me pregunto, poniéndome otra vez en el lugar de un saboteador, se saboteó la radio, se saboteó los prismáticos, se hizo una serie de sabotajes de los cuales hablaré en el punto número 2 del próximo video. Yo soy un saboteador porque nadie sabía que se iba a hundir el barco. Nadie tenía esa idea. Si bien el casco ya había sido dañado, estaba entrando el agua, se pensaba que se podía controlar. Y todo el mundo estaba muy tranquilo. Todo el mundo que no sabía esta información privilegiada. Se fueron tranquilamente estas 28 personas cuando nadie estaba cayendo atrás de los barcos salvavidas, cuando ni siquiera nadie sabía que esto podía suceder, cuando la mayoría estaba hasta durmiendo, de hecho. Y estas personas hicieron así, tomaron su barco y se fueron. Tranquilitos ahí, observaron el naufragio desde un lugar muy seguro. Muy extraño todo. Ya les digo, en el próximo video hablaremos de los 3 grandes misterios que hay en el Titanic. Les advierto que el número 1 y el número 3 son totalmente sobrenaturales. No hay explicación en el plano físico posible para eso. No quiero hacer más largo el video. Por favor, suscríbanse, me hace mucha ayuda. Compartan el video, denle like, activen la campana para que no se pierdan. Estoy subiendo un video a la semana. Gracias por ver el video y se acabó.